¿Cómo están mis hermanas, mis hermanos? Este video lo estoy desarrollando para ustedes justamente porque entiendo la necesidad de conocer lo que se ha desarrollado el domingo en la asamblea informativa que tuvimos en la iglesia. Algunas de ustedes no pueden leer, entonces dije, bueno, voy a escribirles informándoles lo que ha pasado, o mejor lo grabo y de esa forma lo comparto. Básicamente les informé a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, que estamos en una situación difícil a nivel económico y que lamentablemente por esa carencia económica va a ser un poco difícil que yo pueda mantener mi pastorado en la iglesia, ya que realmente no está ingresando casi nada. Entiendo también la situación económica que estamos viviendo ahorita, en la cual realmente muchos hermanos y hermanas están sufriendo, al igual que nosotros, porque la realidad económica está en Perú bastante complicada. Todo se ha encarecido, ha escaseado, inclusive algunas cosas, y bueno, entendemos pues que los hermanos no puedan dar. Me comunico con ustedes únicamente a través de este medio porque en realidad ustedes han sido mi soporte durante, aunque no lo crean, ya 4 años de trabajo pastoral en la iglesia de ingeniería. Tengo que agradecer mucho, mucho, mucho realmente al Señor porque estuve previamente con el pastor Francisco solamente en calidad de miembro, mientras también buscaba un pastorado, cosas que el Señor tiene planeado, que uno no sabe a veces. El pastor Francisco falleció y también la iglesia decidió no renovarle su contrato de trabajo. Eso fue aproximadamente en diciembre. En febrero entré a trabajar yo del 2019. El Señor sabe por qué suceden las cosas y qué es lo que es nuestro caminar en la vida. El apoyo de ustedes fue fundamental porque si bien es cierto, en ese momento eh, la iglesia estaba todavía en cierta crisis, ya que solamente habían 12 miembros en la iglesia de ingeniería. Por la gracia de Dios, con el apoyo de ustedes y la obra de Dios, porque en realidad yo no creo haber hecho nada fundamental como para que la cosa mejorara. Prácticamente el 2019 tuvimos en cuestión de 2, 3 meses, la duplicación de la membresía de la iglesia y básicamente por los venezolanos. Posiblemente mi forma de ser, mi temperamento, tal vez mi carácter un poquito más sociable, más cariñoso, haya provocado que los venezolanos se quedaran con nosotros y llegamos a ser 35 miembros. Y todo iba muy bien, inclusive los planes de trabajo que teníamos proyectado para los años siguientes iban a ser muy, muy ricos en cuanto a las actividades, pero definitivamente nos malogró a todos, tanto a ustedes como a mí, como pastor de la iglesia, la pandemia que sufrimos. En marzo todo parecía que íbamos a estar bien, pero se decreta que tenían que cerrarse todas las instituciones que tenían conglomeración de más de 10 personas. Y así cerramos los templos, así cerraron las empresas, fábricas, etcétera, 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 ¿no? Todo se congeló, ustedes lo saben, lo han vivido. El Señor, pese a eso, nos bendijo a la iglesia de ingeniería. Tuvimos la dicha y la bendición de recibir el apoyo de personas amigas que conocíamos y por la gracia de Dios, sin mentirles, los 2 años de pandemia nosotros no lo sentimos. Ni nosotros como persona, familia, ni tampoco la iglesia de ingeniería en las personas más necesitadas. En primer lugar, los venezolanos que habían sido expulsados prácticamente de sus trabajos, a los 4 meses expulsados de sus hogares porque alquilaban, y nuestro templo se convirtió en un refugio para ellos, a la vez también que Dios proveyó lo necesario en ese tiempo de pandemia. Tristemente murieron algunas personas producto de la pandemia, caso del hermano Condo, caso del hermano
Julio Valverde, el esposo de mi hermana Guida, quienes también eran soporte para el ministerio que nosotros teníamos ahí. Y posteriormente, cuando la hermana Guida quedó sola, viajó para su tierra y falleció también por el cáncer que volvió a aparecerle. Hemos tratado de seguir adelante. En esos 2 años, como ustedes lo saben, hemos vivido de la provisión de Dios. Los hermanos de la misma iglesia de ingeniería, todos dejaron de ofrendar, todos dejaron de diezmar en esos 2 años. Y hemos retomado nuevamente la apertura de la iglesia en octubre del año pasado, pero las cosas no han ido como esperábamos. Muchos se retiraron, se retiró Marlene con Joel, se retiró la hermana Marcela, algunos otros que viajaron a provincia, que eran nuevos en el periodo que yo inicié el pastorado, caso de la hermana Gladys que se fue a Piura, caso de Herón que se fue a Cusco, caso de los hijos de Mónica que se fueron a Venezuela, eran venezolanos, ellos fueron los primeros venezolanos que regresaron. Mónica, que se mudó a Los Olivos y desde ahí prácticamente solo ha venido una vez, pero está asistiendo ya a otra iglesia. Y en fin, muchos hermanos dejaron de congregarse. Ya no venía Rafael, ya no venía Erika. Nos quedamos realmente pocos. Con esos 12 que comenzamos, con esos 12 hemos terminado. Dios es grande y me entristece un poco saber que se han incorporado personas nuevas, como Blanquita, como Zoila, como una pareja que estuvo asistiendo un tiempo, pero alguna circunstancia que no he podido conocer, no me han querido decir, no mantuvieron su asistencia. Un jovencito que estudia en la uni, pero que asiste de manera irregular. Una pareja nueva que está llegando hace ya 2 domingos, que también se está incorporando a la iglesia. La hermana Ana María y Emanuel, que son también nuevos en la iglesia, pero que son creyentes, se han mudado a vivir cerca de nosotros. Y en fin, hay hermanos nuevos que han estado llegando a la congregación, pero no son miembros, son solamente simpatizantes y en el caso de Blanquita, en el caso de Zoila, no son todavía bautizados. Entonces hay un trabajo por delante que hacer con ellos y ellos no conocen la realidad que estamos viviendo ahorita en ingeniería. Solamente ustedes, que son hermanas y hermanos fundadores, y los hermanos y hermanas miembros activos de la congregación. Hicimos una revisión de la economía y lamentablemente, sin incluir el apoyo que ustedes nos dan, la iglesia no llega a recibir a veces ni 200 soles, sumado en ofrendas y sumado en los diezmos. Yo no pretendo ser un pastor que impone, no es mi estilo, no me gusta imponerle a las personas que diezmen. Creo que creyentes que son creyentes de años deben hacerlo como una responsabilidad personal, como un compromiso ante el Señor, no porque se le obligue, como lo suelen hacer algunas iglesias, sobre todo las neopentecostales, donde prácticamente les exigen el diezmo. Yo no he querido hacerlo así en la iglesia de ingeniería por una cuestión de principios personales y he abogado más bien a enseñar, eso sí, a enseñar y a llegar a los corazones de los hermanos en cuanto a lo que es la responsabilidad, en cuanto a lo que es la suma de los esfuerzos y el apoyo de todos y todas para poder llegar a las metas, pero no se ha podido hacer. Este año ha sido un año difícil. La salida de Castillo, que ha creado bastante incertidumbre y preguntas en el futuro de nuestro país. La presencia de una Dina Boluarte que lamentablemente, y creo que en eso toditos estamos compartiendo tal vez la misma opinión, no está siendo una presidencia apropiada. La economía se está degradando en cuanto a las familias. Todo está subiendo de precio. Las grandes empresas dueñas del país, porque es la verdad, están encareciendo
todo. Ha subido la luz, ha subido el agua, los productos básicos que están en manos de Alicor y algunas empresas que son dueñas de la harina en el Perú, todo ha subido. El petróleo, que le pertenece también a algunas empresas transnacionales, canadienses, norteamericanas, y poco a Perú, también ha hecho que el costo de los hidrocarburos se eleve bastante. Entonces, la realidad del país es bastante difícil. No sabemos, la gran interrogante es qué pasará más adelante. Dina Boluarte ha dicho que no quiere salir de la presidencia. En julio se inicia todo un proceso en el país de querer acelerar el proceso de su salida, pero en una patria donde la corrupción es pan de cada día, la gran pregunta es quién nos gobernará y qué posibilidades de que la cosa mejore con quién entre y quién entrará. Todo eso está ocasionando que muchas personas tengan ahora dificultades económicas, y entre ellos los hermanos de la iglesia. Son solamente 2 personas en la congregación que están diezmando, lamentablemente. Podrían hacerlo unas 4 o 5 más, pero no lo hacen. Las ofrendas llegan solamente para cubrir el sueldo de Marielita, que lamentablemente lo hemos tenido que rebajar a la mitad, pero está cubriendo por lo menos el apoyo que ella nos hace en la limpieza del templo. En el caso mío, hemos recibido una bendición que concluyó en el mes de junio, pero julio, agosto, que son los 2 últimos meses en los cuales estaré trabajando, seguramente recibiré lo que Dios ha permitido que se vaya juntando en la iglesia. La tesorera y la directiva del consistorio también está concluyendo su gestión en este mes de agosto que viene. Pareciera que en el caso de la familia de Corina, que es Jessica y Catherine, pareciera que ellas posiblemente regresen a Venezuela también. Hay todavía algo incierto en esa decisión, no lo sabemos, posiblemente sí, posiblemente no, pero de que tienen que regresar porque ellos tienen una propiedad allá en Venezuela que posiblemente lo quieren vender si es que la situación en su país no está mejor, o se van todos allá. Entonces solamente quedaría mi hermano Máximo para mantener la vida de la iglesia. Yo ya a partir de este mes que viene de julio, si bien es cierto, voy a seguir todavía trabajando en ingeniería julio y agosto. Ya debo comenzar a presentar mis papeles en algunas congregaciones que están buscando pastor. Ustedes saben, en la IEP, a diferencia de otras iglesias, es distinta la modalidad del trabajo pastoral. En las iglesias de tradición episcopal, ya, Alianza Cristiana, Luterana, Emanuel, Agua Viva, etcétera, etcétera, normalmente es la cúpula la que designa, pone, quita a los pastores. En el caso de la IEP es una competencia. Los pastores competimos por un puesto y pueden competir 3, 4, 5 pastores en una iglesia que ha presentado su currículo, y la iglesia decide a quién tomar. Salvo situaciones excepcionales como lo hemos vivido en ingeniería cuando yo me retiré y dejé al pastor Francisco, y yo cuando él se retiró y yo asumí su labor. Hay 3 caminos que posiblemente tiene ingeniería, y eso lo hemos conversado con la iglesia. Tal vez el más factible sea que la iglesia invite predicadores cada domingo y se le dé al predicador dominical una ofrenda. Creo que la iglesia podría solventar tal vez 1 o 2 domingos invitando pastores, y de esa manera podrían tener una alimentación bíblica y espiritual que sea aceptable para la realidad de la iglesia. Los equipos están funcionando bien, todo está ok, gracias a Dios. Tenemos tecnología que permite que las cosas caminen apropiadamente en ese campo. La otra alternativa es buscar algún pastor que viva en el templo, pero no se le va a poder pagar.
y tal vez en compensación de vivir en el templo pueda hacer que él pueda prestar su servicio esporádicamente, siempre y cuando la iglesia pueda solventar el gasto de la economía de aquella persona que pueda ingresar a trabajar o a vivir, mejor dicho, porque no se le pagaría un sueldo, solamente la vivienda. Eso sería una segunda alternativa. Y una tercera alternativa podría ser que los mismos hermanos de la iglesia, caso de mi hermano Máximo y tal vez otros, asuman la responsabilidad y puedan mantener la iglesia de alguna manera. Entonces, muchas cosas están sucediendo en las cuales el Señor me dice, ya es tiempo de salir de ingeniería. No porque quiera, al contrario, me hubiera gustado mantener todavía mi labor pastoral en ingeniería, ya que es una iglesia con la cual estamos trabajando desde un punto de vista personal muy bien. Nos llevamos bien con todos los hermanos y hermanas, creo que nos queremos, nos estimamos. Y como me decía Blanquita, porque a ella he tenido que comentarle de esta situación, ya que me llamó el día de ayer, ah, he tenido que comunicarle, ya que ella también está pensando en regresar en julio. Y le digo, Blanquita, es posible que tú me veas poco tiempo en la iglesia porque ya voy a retirarme del trabajo. Y juntamente con algunos otros miembros de la iglesia no quieren que me retire. Y Blanquita dice, me decía, pastor, yo voy a hacer lo imposible para buscar gente nueva. Y bueno, los milagros existen, pero no necesariamente gente nueva es o puede ser un grupo de personas que tengan la conciencia cristiana de aportar, de diezmar y de mantener la vida de la iglesia. Va a ser lindo tal vez a futuro un trabajo de algún pastor que cuando las cosas mejoren asuma nuevamente esta congregación. Creo que ingeniería tiene para mucho, para trabajar y solamente el Señor sabe nuestro caminar. Yo les agradezco profundamente, mis hermanos y hermanas, porque en realidad mi vida ha estado en un alto porcentaje depositada en el apoyo que ustedes me han dado. En primer lugar, en oración, porque sé que han estado orando por mi vida personal y familiar. En segundo lugar, por el trabajo que hemos desarrollado en ingeniería. Dios sabe y tal vez ustedes no, pero cuando más necesitaba, siempre han estado ustedes presentes. Lo último que vamos a dejar en ingeniería, en julio voy a hacer la compra de lo que alcance con todo lo que hemos recolectado en el profundo del techo. Creo que lo más ético es que ese dinero que se ha destinado para la compra de los insumos del techo y antes que las cosas sigan subiendo, lo compremos inmediatamente. Entonces, en julio, que es ya prontamente la otra semana, estaré coordinando con algunos hermanos que me ayuden para hacer las compras respectivas y a lo que alcance lo estaremos dejando guardado en el almacén o en uno de los salones que estamos usando de almacén en el segundo piso. Los hermanos que vengan y las actividades que se realicen a futuro permitirán que eso que se ha comprado se concretice en algún momento en la iglesia y que sea lo que el Señor quiera. La iglesia no es mía, no es de nadie, es del Señor. Y así como el Señor guió nuestros pasos para entrar, está, me parece, guiando los pasos para salir y tal vez dentro de su soberana voluntad surja algún milagro, algún cambio, alguna acción que sea necesaria para poder mantener viva la obra de ingeniería. Estoy dejando una membresía actual de 12 miembros activos, más 5 simpatizantes que están asistiendo de manera irregular, a los cuales esperamos que Dios permita que
se mantenga un espíritu motivado en su asistencia. Yo no dejaré de comunicarme con los hermanos de ingeniería, tampoco retiraré mi membresía hasta que encuentre yo una labor pastoral que supla mis necesidades, por lo cual como miembro trataré de encaminar algunas cosas, ya no como pastor, sino solamente como miembro, con incierta influencia, lógicamente, en la iglesia, y que sea al final el Señor el que decida el destino de nuestra amada iglesia de ingeniería. Yo valorizo bastante el cariño, el esfuerzo, el amor que ustedes le tienen a esta obra. Si Dios permite y algún día se llega a necesitar continuar con el apoyo que se requiere para alguien que esté presente en la obra de ingeniería, mantengan viva esa posibilidad y que el Señor nos encamine a todos nosotros, porque sé que también algunos de ustedes están y han vivido y están viviendo o estarán viviendo situaciones que a veces no están en nuestros planes, pero se presentan. Confiamos en Dios, hemos aprendido en el tiempo, no se preocupen por mí, confiamos en Dios, en que Dios nunca nos desampara y que Dios está siempre atento a todas y cada una de nuestras necesidades. De mi parte, muchas gracias, mis hermanas queridas, mis hermanos queridos, porque Dios siempre está con nosotros. Seguiremos viéndonos, no se preocupen, en todo julio, todo agosto. Les agradeceré si todavía pueden ayudar hasta esa fecha, económicamente los que puedan. Y estaremos en esa comunicación constante. Dios les guarde, Dios les proteja, Dios les ayude, Dios les acompañe a todos y todas, hermanos y hermanas queridas. Bendiciones.